El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará, las profecías se están cumpliendo como escrito está. Como escrito está, querido amigo, Jesús te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Estamos comenzando la lección número 16 en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 28. En esta ocasión estaremos estudiando el regreso de la persecución. Y vamos a tener lo que es la lectura. Dice Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Bien, en Hechos capítulo 5, versículo del 11 al 17, en la ocasión pasada miramos el éxito, la unidad y la perseverancia que tenía la iglesia. Y en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en los versículos 17 al 28 tenemos el contraataque de Satanás, de destruir los planes de Dios. Recordemos que la iglesia primitiva se enfrentó al mismo grupo de maldad que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, detrás de los hombres malos está Satanás. Con razón decía el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en el mundo espiritual hay una guerra, en la cual tenemos una lucha, y Satanás busca muchas formas y maneras de hacernos caer, que en este caso Satanás usó el arma de la persecución. Según la historia, la primera persecución la tuvieron en el capítulo 4, pero en estos versículos 17 al 18 tenemos el regreso de la persecución. Y ese será nuestro estudio, el regreso de la persecución. Y lo desarrollaremos bajo la pregunta: ¿qué trajo el regreso de la persecución? Bueno, primeramente en los versículos 17 al 18 vemos que les trajo un encarcelamiento. Les trajo la prisión. Dice el versículo 17: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mire, esta vez no solo Pedro y Juan, sino que también todos los apóstoles fueron puestos en la cárcel.
Pero no solo eso, sino que también vemos, el texto enfatiza que los pusieron en la cárcel con el propósito de desacreditarlos como criminales y como un método de causarles persecución. Pregunta: ¿qué entendemos por la palabra persecución? Persecución es el conjunto de acciones reprensivas o maltrato persistentes hacia una persona o grupo de personas, la cual es motivada por la manera de pensar, por motivos racistas, religiosos, culturales, políticos, etc. Pero mire, como les decía, esta es la segunda persecución de los cristianos en el libro de los Hechos. Pero, ¿qué causó la persecución de los cristianos primitivos? ¿Por qué? ¿Por qué llegó la persecución de los cristianos primitivos? Mire, según la Biblia, la persecución llega por causa de la pecaminosidad. Gálatas 5, 13 al 21, vean, nos habla de las obras de la carne. Y el Sanedrín, el concilio, se dejó llevar por estas obras de la carne. También Lucas nos habla que el odio que ellos tenían a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 15, versículo 20, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él les dice a los apóstoles: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y si yo hubiera venido, y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ningún otro que otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Fíjense bien, vemos de que el odio, el resentimiento que le tenían al Señor fue por causa de lo que Él les enseñaba. No les gustaba la palabra que el Señor predicaba. Pero también, mire, la causa de la persecución también fue producida por la ignorancia que había hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿sabe por qué? Porque dice el Señor, porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, la causa de la persecución también es por medio de la ignorancia. Les voy a contar una experiencia en la congregación de Atilano Barrera, allá en Acuña. Teníamos una hermana que se llamaba María, y ella me platicó que cuando comenzó a ir a la iglesia le caíamos mal, y dentro de ella decía, me llegó a decir unas palabras muy fuertes. Ella dijo, cuando estaba pensando ahí, que estaba en la reunión y que estaba escuchando, dentro de ella dijo: malditos hermanos. Mire, y es que cuando son nuestros primeros días de escuchar la palabra, estamos ignorantes y nuestra mente cae o cree saber que ya tiene definido lo que es la verdad, pero no es así. Pero nuestra hermana fue escuchando la palabra de Dios y su corazón cambió. Ella llegó a amar a nuestro Señor Jesucristo y su iglesia,
Y es que eso es lo que pasa, ¿verdad?, cuando hay ignorancia. Y esto es lo que le pasó a los del Sanedrín, que por ignorancia llegaron a perseguir a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Pero si ellos cerraron sus oídos a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso no vino la luz, no vino el entendimiento para lo que Dios les enseñaba. Pero también la causa de la persecución, ¿verdad?, también viene por el tropiezo de la cruz. ¿Verdad? Según el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esas son una de las razones por la cual viene la persecución, pero también puede ser el vivir piadosamente. A muchos no les gusta cómo tú no mientes. A muchos no les gusta que tú no tomas. A muchos no les gusta que no sigas las corrientes de este mundo. Por eso dijo el apóstol Pablo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano que está siendo perseguido? Bueno, es algo que debemos de tener con la certeza, la seguridad de guardarlo en nuestro corazón. Debemos de estar firmes aún en la persecución. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra de las cosas que tenemos que hacer los cristianos cuando somos perseguidos es orar por los que os ultrajan y os persiguen. Según Mateo capítulo 5, versículo 44, dijo también el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También otra cosa que podemos hacer cuando viene la persecución es soportar, tener paciencia. Dice la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 12: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, esa es una de las cosas que debemos hacer cuando viene la persecución. También podemos ver que no debemos de ser sorprendidos por causa de la persecución. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros
es glorificado. Entonces, otra cosa, hermanos, cuando padecemos persecución es glorificar a Dios. Según primera de Pedro 4:16, nos enseña la escritura: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, todos vamos a pasar por nuestro Getsemaní, que es la prensa de aceite. Getsemaní, eso es una prensa de aceite. La prensa es un instrumento para desbastar las aceitunas y tiene un propósito y beneficio. Así la persecución viene siendo la prensa. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Las uvas son pisoteadas para sacar el jugo. Entonces, cuando nos sintamos pisoteados o aplastados bajo presión o en oscuridad, recordemos que estamos en un poderoso momento de transformación. Así es, o sea, el sufrimiento también puede ser parte de nuestro crecimiento, pero mire, no solo el regreso de la persecución trajo encarcelamiento, sino que también esta persecución trajo la ayuda de Dios, porque dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así es. Entonces, vemos de que en este regreso de la persecución, Dios trajo su ayuda. Entonces, trajo liberación, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. De hecho, dice el Salmo, capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí tenemos una lección muy importante. Mire, la lección es que Dios no promete que nos va a evitar la muerte, sino que Él va a estar con nosotros a través de la muerte. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estas dos frases? Mire, que la muerte puede llegar por una enfermedad o una persecución, pero que si llega, lo importante es de que Dios va a estar allí con nosotros. Vean, vamos a estar en un lugar seguro, en un lugar de bendición. Así como todos los que han muerto, como el Lázaro en la historia del rico que contó el Señor, ¿verdad? Lázaro fue al seno de Abraham. Así es, allá en Lucas 16, versículo 19. Vemos de que en ese momento un ángel llegó para ayudarle en el momento de la muerte. Ahora, aquí vemos la ayuda de Dios que tenía un propósito. Y podemos notar que no se dice cómo sucedió esto. Mire, los guardias de las puertas no se dieron cuenta que los discípulos salieron de la cárcel. Fíjese, y es que aquí es donde tenemos la lección. El ángel de Dios los liberó, no para su seguridad personal, sino para garantizar que el mensaje de salvación se llevara a cabo, se continuara predicando. Dice el texto, y sacándolos, el ángel, ¿verdad?, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 19 al 20. Mire, todas las palabras de esta vida, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, o está presentando de una forma gráfica, está hablando de hablar de Jesús. Jesús es la fuente de la vida espiritual y de la vida que tenemos en Cristo. Dice el Evangelio de Juan 1:4:
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También podemos recordar allá en Juan 6:68, cuando se le reprendió a los discípulos y algunos se fueron, ¿verdad? Y el Señor les preguntó que si se querían ir también ellos, a lo cual Simón Pedro respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? También dijo el Señor allá en Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, los apóstoles fueron liberados casi al amanecer. Ahora, probablemente o posiblemente, mire, si yo hubiera estado en la cárcel, hubiera sido yo el que estaba ahí, ¿verdad? Y que hubiera estado toda la noche sin dormir y encerrado en la cárcel. Lo primero que hubiera querido sería un buen baño de agua caliente, un cambio de ropa y un lugar tranquilo donde pudiera reponer mi sueño. Sin embargo, los apóstoles vemos que tenían una actitud diferente. Tenían una fuerza de voluntad muy grande. Aquí vemos que los apóstoles habían recibido la comisión del Señor y no desperdiciaron su tiempo en su marcha, y se dirigieron al sitio más peligroso de la ciudad y emprendieron su viaje hacia el templo, donde donde los habían detenido por estar predicando. Mire, ¿qué dice el versículo 21? Dice el versículo 21: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Con razón, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, nosotros tenemos como cristianos la encomienda de la gran comisión, la que nos dejó el Señor allá en Mateo 28:19, donde Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, ya para terminar en este tema del regreso de la persecución, no solamente la persecución trajo un encarcelamiento, no solamente trajo la ayuda de Dios, sino que también la persecución trajo un enfrentamiento con sus enemigos, porque dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mire, primero encontramos que los apóstoles entraron al templo. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus cómplices estaban reunidos en un consejo de guerra para decidir cómo iban a poner fin a la predicación acerca de Jesús. Pero los apóstoles estaban ya libres, predicando acerca de Jesús, y se encontraban cerca de ahí, más o menos a unos 30 metros de donde estaba ahí el concilio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que sucedió con el concilio? ¿Verdad?
¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que ellos percibieron? Dice el versículo 22. Miren, versículo 22 dice: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Entonces mire, lo primero que podemos ver es que se sorprendieron. Ellos estaban sorprendidos de lo que escucharon, de lo que les dijeron los alguaciles. Pregunta: cuando le dijeron estas palabras los alguaciles, fíjense, no le hubiera gustado ver las caras de los que estaban en el concilio. Seguramente se estaban mirando uno al otro y preguntándose, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo que ya no están allí en la cárcel? Vea, pero también vemos de que ellos tuvieron, aparte de que fueron sorprendidos, también tenían duda. Dice el versículo 24: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos estaban con la duda, con muchas preguntas sin contestar. Por ejemplo, que preguntaban, bueno, pues ¿qué tipo de hombres eran estos que podían escapar sin que nadie lo supiera? ¿Cómo se escaparon? ¿Acaso tendrán algún aliado entre los guardias del templo o alguno dentro del Sanedrín? ¿Dónde estarán ahora? Se preguntaban sobre todo en qué vendría a parar aquello, en qué habría de terminar todo esto. Entonces, mire, los apóstoles se les había traído a los del concilio, les había traído un dolor de cabeza. Vea, los apóstoles eran perseverantes, ¿verdad? Y ellos, hermanos, la mano de Dios estaba con ellos. Pero también, mire, otra cosa que sucedió con los del concilio es que fueron asombrados. Dice el versículo 25: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Mire, cuando escucharon estas palabras, probablemente ellos no podían creer lo que estaban escuchando. Ellos suponían que la única razón por la cual los apóstoles habían escapado era para irse de la ciudad. Pero la noticia que les llegó fue que los cristianos se encontraban a un tiro de piedra, haciendo exactamente lo que se les había ordenado que no hicieran. Vea, fíjense nada más. Entonces tenemos el asombro. O sea, ¿cómo no tenían temor de que les hicieran daño? O sea, lo más lógico ellos de que se hubieran escapado, se hubieran escondido, pero no. Están haciendo precisamente lo que ellos les habían prohibido. Pero también tenemos en el versículo 26 la precaución que ellos tuvieron, los del concilio. Dice el versículo 26: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vemos que los del Sanedrín los mandaron a atrapar inmediatamente para que no se escaparan. Y según el texto, el jefe de la guardia, fíjense, según el texto, el jefe de la guardia se encontraba nervioso, porque aquellos hombres que tenía que arrestar tenían un poder. Sí, podían hacer caminar a los cojos, echar fuera a los demonios. Además, podían escapar de una cárcel de máxima seguridad sin que nadie lo supiera. Todavía más, la gente, dice la escritura, que los admiraba. Me lo imagino al jefe de la guardia murmurándole a Pedro:
Pedro, necesito de tu ayuda. Tenemos órdenes de capturarlo otra vez, pero mira, ayúdanos por favor, porque si no lo hacemos, seremos castigados. Y luego, si tratamos de llevarlos a la fuerza, la gente se nos va a echar encima. ¿Cómo ves, Pedro? Ayúdanos. No seas malito, Pedro. Acompáñanos de buena manera para que esto no se vaya a salir de control. Fíjense, yo me imagino algo parecido sucedió en ese momento. Pero Pedro, imagínense cómo los miraría, sonriendo y diciendo: no te preocupes, no hay problema, nos vamos a ir con ustedes. Fíjense cómo lo podemos saber esto, que aunque no está plasmado en las escrituras estas palabras, ¿cómo podemos saber que sucedió algo así? Que a lo mejor tuvieron una conversación como esta. Mire, porque en el texto puede subrayar esas palabras que dice que se los llevaron sin violencia en su texto. Es decir, los apóstoles podían haber resistido a las autoridades forzando a los alguaciles a usar violencia, y fácilmente se hubiera iniciado un alboroto y una revolución. ¿Sí? Entonces, con una sola palabra de ellos, los guardias del templo hubieran muerto bajo una lluvia de piedras, pero los cristianos eligieron no causar problemas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué actuaron los discípulos, los apóstoles de esta manera? Porque mire, porque ellos eran discípulos de aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dice Primera de Pedro 2:23. Entonces, cuando Jesús fue arrestado, hermanos, no ofreció ninguna resistencia. En el libro de los Hechos, cada vez que los apóstoles eran arrestados, mire, cada vez que ellos eran arrestados, no ofrecían resistencia. Dios podía usarlos en la cárcel, así que también podía usarlos fuera de la cárcel. Pero mire, en el versículo 27 tenemos la acusación. Dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mire, el concilio podía haber hecho muchas preguntas, incluyendo cómo los apóstoles escaparon sin que nadie los mirara. Pero mire, tales preguntas no se hicieron. Tal vez ellos sospechaban de algo, pero no querían que sus sospechas fueran confirmadas porque no les convenía. En lugar de lo anterior, el sumo sacerdote, enojado, lo reprendió por haber desobedecido el edicto. Sí, por haber desobedecido el edicto dado a Pedro y a Juan. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Bueno, mire, según este texto, los apóstoles fueron acusados de 3 cosas. La primera fue de insubordinación. ¿Sí? Les dice el sumo sacerdote: no les mandamos. O sea que ellos estaban haciendo lo contrario a lo que ellos les habían ordenado, ¿verdad? El concilio le había dado órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles, en su lugar, habían llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. El nombre de Jesús estaba en la boca de todos. Los miembros del concilio estaban hartos de ese nombre de Jesús. Entonces,
Mire qué halago para los apóstoles. Habían llenado a Jerusalén del Evangelio de Cristo. Y este es uno de los secretos más importantes para el crecimiento de la iglesia. ¿Verdad? Que necesitamos hacer hoy día. ¿Verdad? Entre más se siembra, más grande es la cosecha. Qué hermoso sería que se pudiera decir hoy en día que hemos llenado el mundo con las enseñanzas acerca de Jesús o de nuestra nación, o bueno, por lo menos de nuestra ciudad. El predicar el Evangelio, mire, dice la Biblia que es una de las cosas que llena de gozo a nuestro Dios, por lo que estamos leyendo aquí en estos versículos. Pero también el concilio los acusó de doctrinación, ¿sí? ¿Verdad? Les dicen, no les mandamos que no predicasen en ese nombre y han llenado a la ciudad de vuestra doctrina, les dice el sumo sacerdote. Miren, la doctrina de los apóstoles o de Cristo no les gustaba porque afectaba sus intereses de ganancias deshonestas, ¿verdad? Y esto es muy fácil de entender, ¿verdad? Ellos estaban haciendo negocio con la religión, ¿verdad? Pero vino el cristianismo y acabó con todo eso, hermanos, ¿verdad? Les abrieron los ojos a lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que no es el dinero, sino que es la vida de cada uno de nosotros. Pero también otra acusación de parte de los del concilio es que ellos le dicen que les están acusando injustificadamente. El versículo 28, el Sanedrín dijo: y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Vea? ¿Se acuerdan lo que dijo Pilato allá en Mateo capítulo 27, versículo 24 al 25? Vea, él, cuando los judíos entregaron al Señor Jesús a los romanos, mire, él dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pregunta, ¿qué es lo que los judíos gritaron? Dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, cuando los apóstoles los responsabilizaron de haber matado a Jesús, según el texto, ellos se ofendieron, ¿verdad? Pero vemos de que la realidad era cierta. Note que el sumo sacerdote odiaba tanto a Jesús que ni su nombre llega a pronunciar, ¿verdad? Porque dice el texto: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, aquí vemos que los apóstoles cumplieron. Mire, uno de los propósitos del evangelio, ¿saben cuál es? Es redarguir de pecado. Cuando Pedro les predicó este pecado del homicidio, ellos sin lugar a dudas sentían culpa por la muerte de Cristo y de su sangre derramada, pero su orgullo y su insensibilidad no los hizo cambiar. Entonces, ya para terminar, en este tema que hemos meditado, el regreso de la persecución, y dijimos, mira, ¿qué es lo que trajo el regreso de la persecución? Bueno, trajo un encarcelamiento, trajo la ayuda de Dios, trajo un enfrentamiento con sus enemigos. Entonces, aquí tenemos varias lecciones para nosotros. La primera es que el cristiano siempre respetaba las autoridades y amaban a sus enemigos. Otra lección es que los apóstoles antes eran hombres miedosos y temerosos, pero después de la llegada del Espíritu Santo, ellos se convirtieron en hombres valientes, poderosos y en grandes predicadores.
que compartieron las buenas noticias de Jesucristo en todas partes. No dejaron de hacer su tarea, inclusive cuando fueron encarcelados. Es decir, hermanos, los cristianos del primer siglo no les importaba la muerte. Ellos estaban dispuestos a morir si fuera necesario, porque habían entendido una cosa. Ellos habían entendido que no importa lo que nos suceda con este cuerpo material, porque mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a estar al tanto de lo que nos suceda con el alma, en el más allá. Y Dios va a estar allí para ayudarnos. Y es que en esta vida lo importante es que prediquemos su palabra. Pero pregunta, ¿qué será de los que no son cristianos? Los que no se han lavado con la sangre de Cristo. Los que todavía no se han bautizado para el perdón de los pecados. Bueno, simplemente siempre existirá el temor de la muerte y tendrán la duda de lo que sucederá en el más allá. Pregunta a usted, amigo, ¿ha obedecido el evangelio de Cristo a través del bautismo? ¿A través de la obediencia al evangelio? Bueno, si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Si tiene alguna duda, pregunte a un hermano fiel de la Iglesia de Cristo y podemos ayudarlos. Dios les bendiga. Este fue un estudio del libro de los Hechos, lección 16, el regreso de la persecución. Dios les bendiga. Hasta la próxima. En aquel día andará la gente desesperada por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán, querido amigo. Jesús te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelan todos los santos que confesaron a mi Jesús. Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico hoy a mi Jesús, querido amigo. Jesús te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección.